Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este miércoles de discipulado. Estamos esperando saber quiénes nos acompañan el día de hoy y también si quedaron algunas preguntas o dudas del tema anterior de la semana pasada. Si recuerdas, vimos el tema de la alabanza y bueno, te recuerdo cómo vamos a estar trabajando en estas semanas que vamos a tomar el discipulado a distancia. Como bien sabemos, no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo para que estemos guardados en nuestras casas, pero también para que sigamos preparándonos. Y te pedimos que tuvieras a la mano tu libreta, tu lápiz o tu pluma y tu Biblia, principalmente para que estuviéramos anotando los versículos más relevantes en cada uno de los temas. Al final, cuando se termine este tiempo de cuarentena, vamos a estar revisando cada una de las pues notas que hemos estado llevando, ¿ok? Bueno, estamos esperando a ver quiénes ya nos están acompañando. Ya está con nosotros Noemí Zúñiga, Natalie y Patti también ya están por ahí. Entonces, pues ya están aquí con nosotros. Entonces, si gustas ir iniciando. Empezamos primero con las preguntas. No veo ninguna. Si tienen alguna pregunta sobre la alabanza del día de ayer, vamos a estar hoy los dos participando. Pero si tienen alguna duda sobre lo que vimos la semana pasada en la clase de discipulado, bueno, pues les damos la bienvenida para que nos hagan de una vez sus preguntas durante unos 10 minutos. Sería muy bueno que lo pudieran ir haciendo. También Alma Lorena ya está con nosotros. Y bueno, pues vamos a ir empezando. ¿Sale? Entonces, Bueno, yo creo que vamos a dejar entonces las preguntas al final. Aurora Vadillo también ya está. Hola. Hola, buenas noches a todos los que ya nos acompañan. Qué gusto saber que ya llegaron al discipulado. Que ya que están a tiempo. Vamos a darles unos minutitos más para que se sigan conectando. Acuérdate que es importante que llegues desde el principio, porque es cuando cuando empezamos un tema, haz de cuenta que estamos así viendo de dónde surge la cuestión, la médula, ¿sí? Y entonces ya cuando llegas al final o a la mitad de la clase, como que luego decimos, bueno, ¿y de qué se trató el asunto? ¿No? Entonces es importante que tengamos a la mayoría ya en línea. Veo que alguien más se está añadiendo. ¿Quién fue la persona que se añadió? Alma Lorena, hasta el momento Alma Lorena, Patricia, Aurora, Vadillo, Noemí, Natalie, supongamos que todos los de su familia. Dan Yael también ya llegó. Dan, buenas tardes. Y bueno, pues es que hoy queremos participar los demás, ¿sale? Digo los dos. Bueno, mientras van llegando, vamos a empezar para que también no estemos mucho tiempo y que no se haga esto tedioso. El día de hoy vamos a empezar con un tema que se llama vida devocional. Vamos a tratar que la lección número 1, que es los principios de la oración, lo terminemos hoy mismo. Por eso es importante que tú estés bien atento con las notas. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama el secreto de la presencia de Dios. ¿Ok? Bueno, ve anotando allá en tu... Luego me dicen, ay, es que parece que los estoy regañando. No, no es que los regañe. Lo que pasa es que a veces me dicen del otro lado que tengo que hablar más fuerte porque no me escucho. Acuérdate que el tono y no solamente el tono que tiene mi esposo y el mío son muy diferentes, sino también que el volumen de él es como que más alto que el mío. ¿Sale? Entonces no los estoy regañando. Por supuesto, ustedes ya nos conocen, pero voy a tener que hablar de esta manera para que me escuchen bien. Bueno, cuando nosotros oramos, tenemos que estar muy claros de quién es la persona que está junto a nosotros. Y te voy a enseñar por medio de la palabra a qué me refiero. Vamos a Mateo 6.
que, como tú ya sabes, es el principio de la oración, lo que Jesús enseñó que teníamos que hacer cuando oráramos. Y busca Lucas capítulo 6, perdón. Hola, buenas noches a todos. Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6. También queremos, les decía, estar juntos, mi esposa y yo, con ustedes en esta noche. Así que compartan esta liga en lo que lo van buscando y encontrando. Si me permites, Flaca, comentarles que ya está habilitado el canal de YouTube. Hemos encontrado personas que nos han dicho que ha sido mejor para ellos poder estar viéndolo ahí. Ya lo están mirando. Te pido por favor te suscribas, porque son esfuerzos que estamos haciendo para que tú puedas tener al alcance la palabra y también para que la puedas compartir con otros, por supuesto, ¿sí? Y puedas retomar los estudios. Pero vamos a iniciar con lo que ya les comentaba mi esposa, Mateo capítulo 6. Bueno, y si puedes también compartirme la liga por Facebook, porque hay algunas personas que no nos siguen por YouTube, pero sí en cuanto les ponemos la liga. Ya, ok. Entonces también es importante que me puedas compartir. Vamos a hacer este discipulado incluso físicamente más interactivo. Entonces, si ven que estamos en el celular, estamos haciendo las cosas de una manera un poquito más diferentes, ¿ok? Pero bueno, vamos a comenzar mientras te comparto la liga para todos los demás. Ok, estamos en Mateo capítulo 6, el versículo es el 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para orar y ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Ok, vamos a leer hasta esta primera parte, ¿sí? Cuando nosotros oramos tenemos que estar muy claros a quién nos estamos dirigiendo. Miren, ya hemos hablado muchísimo de la oración. De hecho, ya estuvimos en algún momento hablando de la oración modelo a seguir que Jesucristo nos dejó. No era que teníamos que repetir, sino que Jesús fue muy claro. Cuando oren, dice así, oren de esta manera. O sea, es un manual de lo que nosotros teníamos que hacer, y eso en los discipulados ya te lo hemos compartido, cómo tenía que hacer. Lo vimos sección por sección. Seguramente en la iglesia hemos hablado de esto, seguramente si tú perteneces a un grupo de oración y de intercesión también es un tema que ya se ha hablado muchísimo. Pero lo que Jesús está diciendo al principio del capítulo 6, en el versículo 5, es que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Dice que les gusta, a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas, dice, de las calles, para orar y ser visto por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. No es que Dios no estuviera de acuerdo en que nosotros pudiéramos orar en público. De hecho, es una de las cosas que tenemos que hacer, sobre todo cuando estamos en comunión los unos con los otros. Por eso las instrucciones son claras. Si están reunidos en mi nombre, ahí estoy. Si dos o más se ponen de acuerdo o nos ponemos de acuerdo en algo, o sea, seguro Dios escucha. A Dios le gusta que nosotros oremos en vivo, así en público. La cuestión es la actitud que está en mi corazón. Ese es el problema. El motivo, ¿no? El motivo, exactamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos estar en ocasiones siendo vistos. Y bueno, esa es una parte importante. Te puse ya la liga por ahí para que se la puedas compartir a las otras personas que nos lo solicitan, Falca. Pero bueno, miren, hay otra cosa bien interesante al momento de orar. Tradicionalmente, cuando tú y yo llegamos a la oración, vemos esto como un momento donde yo voy a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y decir lo que yo quiero, lo que necesito, lo que me interesa, lo que yo pido. Y sabes, analizando esta clase, que es con la que estamos también arrancando el discipulado, la vas a poder seguir aquí mismo y también en el YouTube la vas a poder volver a oír, poder volver a ver. Hay una cosa importante que dice esta clase, y es que muchas veces no oramos en la dirección de Dios. Es decir, tiene que tener esto una conciencia personal de que orar
es un momento donde yo entro a mi cámara secreta, a mi lugar, a mi recámara, y me pongo a orar con Dios, entendiendo que la presencia de alguien muy importante está junto a mí en ese momento. Y eso va a hacer que yo, pues no me distraiga y no me ponga yo a pensar en otras cosas, e incluso en reverencia, tal vez orar. Fabi decía esta clase que fuéramos nosotros a aprender a callar en su momento, ¿no? Llegar y estar callados delante de Dios y dejar que Él nos hable, y no empezar a hablar y hablar, y de pronto es lo que hacían todas las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Así es. Te voy a decir por qué. Miren, dice esta clase, por ejemplo, los paganos oraban, los fariseos oraban, los profetas de Baal oraban, todos oraban. O sea, de alguna manera ya sabían que era la oración, pero lo que no sabían, y lo que Jesús nos vino a decir o nos vino a enseñar, es que teníamos que tener muy en claro, en nuestra mente a quién nos estábamos dirigiendo. Y cuando tú sabes a quién realmente te estás dirigiendo, tu oración cambia, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando Jesús dice que no seamos como aquellos que les gusta, o como los hipócritas que les gusta orar en público para que sean vistos, era la cuestión de que era más importante quién me estuviera viendo. Así es. A que quién era quién es la persona que está junto a mí cuando estamos orando. O sea, tienes que estar muy consciente de la presencia de Dios. Por eso esta clase se llama El secreto de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tienes que actuar con una conciencia clara de a quién te estás dirigiendo. Porque de hecho, hay personas, no quiero decir que seamos nosotros, pero tal vez podamos conocer en algún momento personas que oran en la iglesia. Es más, se les convoca a una velada de oración, van a la velada de oración. Si les pedimos que oren con nosotros en la iglesia, oran con nosotros. No estamos hablando de nosotros como misión, pero nosotros sí lo hemos visto en algunas ocasiones en nuestra vida, en los lugares por los que hemos pasado. Bueno, no son mucho. No son mucho, pero, o sea, lo que quiso decir es que esos no están aquí, no se preocupen. Exactamente. Sí. Que oramos y, ok, sí, hermano o hermana, nos ayuda a orar, sí, cómo no, y oramos. Y u oran, ¿no? Pero a veces por cumplir con el requisito, o por cumplir con lo que en ese momento el líder o el pastor nos están pidiendo, nosotros lo hacemos, pero no estamos conscientes de quién está junto a nosotros y de la presencia, porque implica que Dios esté con nosotros. Por eso es muy importante, y viene el siguiente versículo. A ver, léelo. Ahí tengo que pedir permiso a mi Fabi para que me deje leer. Mateo 6. No, yo pensé que el de Eclesiastés, que abordaba la parte que está anterior. Pero bueno, ¿ya leíste el de Mateo? 6, 5, 6, ¿no? No, es el que iba a leer. A ver, que termine Fabi ese y yo levanto la mano. Dice, pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y hablando, cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es. Es lo que dice la Biblia. Mira, no estamos diciendo de ninguna manera que orar cuando estamos en la iglesia esté mal, que orar unos por otros cuando estamos juntos sea algo equivocado. No, es una parte de la oración. Pero lo que Jesús decía es que el fariseo más docto y letrado pues también oraba. Los profetas del Antiguo Testamento, por supuesto que también estaban orando. Y mucha gente de la sociedad contemporánea de Jesús y del Antiguo Testamento oraba. Pero Jesús venía a mostrarles la motivación correcta. Dice, tú oras porque te encanta que te vean, porque te gusta que te miren cómo oras y cómo diriges una oración. Pero lo que realmente decía Jesús es que tú y yo tenemos que entrar a nuestro lugar santo, a nuestro lugar donde vamos a orar, y hacerlo de una manera, pues, tal como somos, mostrarnos como somos, sin poner caretas. Y Jesús hablaba de esto. Muchas veces ponemos máscaras, escondemos nuestros sentimientos, podemos estar enojados o alegres o contentos porque tuvimos alguna buena cosa en el día, pero Dios dice, ese no eres tú.
estás llegando y yo sé que me quieres poner una cara para orar y yo te haga un favor, y esa no es la motivación privada correcta. No es la motivación correcta. De hecho, mira, lo más importante que nosotros tenemos que entender cuando oramos es que estamos comunicándonos con, ahora sí que con el Ser Supremo, con Dios mismo. Miren, dice Jesucristo en estos versículos, cuando ores, dice, en caso de que ores. En caso de que oremos, dice, sí, antes de orar y cuando ores, o sea, él está recalcando, ¿por qué? Porque para él la comunicación era una cosa sustancial. Dice, ¿de dónde proviene la palabra orar o que ores? Viene, dice, es un sustantivo de una palabra que se escribe así, euche. ¿O será euque? ¿Se pronunciará? Euche. Pues aquí dice euche. Bueno, esta palabra junto con prosechumai, yo creo, dice orar en dirección a Dios. Así es. ¿Por qué Jesús se refería a la oración como ve en la dirección correcta? Así es. Porque sí, a veces cuando nosotros oramos en direcciones incorrectas. O sea, te lo resumo así. Quiero que me escuche el hermano de al lado o quiero que me escuche la congregación. Y ahí es donde la palabra, cuando Jesús dice, cuando tú ores, o sea, vete en la dirección correcta. Es bueno que nosotros oremos en público, claro que sí. Pero también tenemos que estar muy conscientes de cómo lo estoy haciendo, con qué corazón lo estoy haciendo. ¿Estoy yendo por la dirección correcta o lo estoy haciendo para que otros me oigan? Me escuchen o yo me sienta bien porque otros escuchen mi oración? Bueno, si esa es la motivación que has tenido hasta el día de hoy al momento de orar, si la única motivación que tienes ha sido generalmente que me vean, que me escuchen, que sepan cómo oro, o que Dios cumpla mis necesidades o lo que yo tengo, ¿qué crees? La motivación es parte de la motivación, pero no es lo que debe de ser. Esta clase de discipulado que habla acerca del secreto de su presencia nos deja claro que nosotros tenemos que orar en dirección a Dios. Es decir, entendiendo que su presencia está en todo lugar. Y algo que me encantó de esta clase, me gustó mucho, porque luego les explicaremos por qué no usamos generalmente me encantó, pero algo que me gustó mucho en esta clase es que en ocasiones le decimos a Dios que tu presencia venga. Señor, que tu atención venga, que tú estés aquí con nosotros. Pero ¿qué crees? Uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Siempre está presente. De tal manera que Dios no se va y no viene. No es algo que tengamos que llamar bajo demanda, como si prendiéramos la televisión o alguna plataforma de entretenimiento y según lo que pedimos llega. Dios siempre está. Entonces, si entendemos que Él siempre está, yo creo que incluso hasta nuestro comportamiento con los nuestros sería más reverente. Porque, ¿cómo nos comportamos cuando hay un invitado importante en tu casa, ¿no? O si hay alguien que es de una jerarquía grande, sacamos la vajilla. Sacamos la vajilla. Que sí, nadie usa. Pero solamente cuando hay invitados, sacamos la vajilla o los cubiertos y que todo de plata se vea bien, y que todo esté bien, ¿no? Sí. No está mal. Pero tenemos que, en la cuestión de la oración, que es que tengo que ir en esa dirección correcta. Por eso también decía este versículo, en el capítulo 6 de Mateo dice, no seas como los hipócritas. Así te está diciendo que no vayas con ninguna máscara. Quítate lo religioso, ven delante de mí y muéstrate tal como eres. Por eso dice esta palabra que está medio chistosa, prosechumai, quiere decir orar en la dirección correcta. Se las voy a escribir en el chat, ¿sale? Ajá, por eso cuando dice Dios, no seas como los hipócritas, quiere decir, quítate el adorno que tú pudiste a lo mejor ponerte en el momento en que orabas enfrente de todo el mundo, ¿sí? Y es bien importante la segunda parte.
bueno, aquí dice también, cuando te dirijas hacia Dios, no seas como los que se ponen una máscara porque ellos aman el ser vistos. ¿Sí? Cuando vamos a la presencia de Dios, para ser vistos, dice aún la misma palabra que ya tenemos nuestra recompensa. ¿Sí? Así es. Y a veces de verdad no pasa nada cuando nosotros tenemos una máscara. ¿Por qué? Porque no llegamos en la dirección correcta y no llegamos con el corazón, con un corazón sincero. Dice, ¿por qué nos tenemos, y esta es la segunda parte, ¿por qué nos tenemos que apartar de los hombres para orar? Hay una oración que es mi oración íntima, pero hay otra oración que es una oración congregacional. Cuando tú vayas a una oración congregacional, es porque tú ya antes estuviste en la oración íntima, donde tú ya te quitaste la máscara, donde tú le dijiste al Señor quién eres, porque te voy a decir una cosa también, y esto te lo digo de la propia experiencia y de la práctica. Ay, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos y les dice, les da el manual a seguir, que es el Padre Nuestro, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, les dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué era tan importante que Jesús le enseñara a sus discípulos a pedir perdón? A pedirle perdón a él, a pedirle perdón a la otra persona, pero también a perdonar. ¿Por qué? Y esto una vez lo escuché en mi clase de intercesión, que agradezco mucho a la persona que nos lo dijo, porque estar en la presencia de un Dios tan magnífico, de un Dios todopoderoso, de un Dios que nos conoce, inclusive hasta David decía, ¿de a dónde me iré de tu presencia? O sea, si me voy a una cueva, ahí estás. Si me voy a lo profundo, ahí estás. ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? Tú estás en todos los lugares. Así es. ¿Cómo seremos nosotros capaces de escondernos o de esconder lo que está en nuestro corazón si tenemos algo en contra de alguien? Si no le pedimos perdón a Dios. Entonces, cuando tú entras a tu cámara secreta, cuando tú estás en ese lugar solo con Él, es cuando las máscaras se tienen que quitar. Es donde tú le dices, ¿sabes qué? Ya cargué muchísimo con esta situación. Es más, ¿cómo puedes estar delante de un Dios tan maravilloso sin que tu corazón, o sea, Él lo conoce todo? Aun cuando tú quieras maquillar el asunto, aun cuando tú quieras darle la vuelta, porque a veces así somos, no queremos llegar directamente a lo que nos está molestando. Queremos llegar directamente al favor de Dios, porque nosotros pensamos que la oración solamente es pedir para mis propios intereses y no voy en la dirección correcta. De eso se trata esta clase, que cuando tú vas en la dirección correcta, cuando quieres llegar a la presencia de Dios, a veces hay cosas que te impiden llegar. ¿Y sabes por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Aquí hay algo que quisiera comentar, es hace rato decías que David decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Pero fíjate en algo bien importante. David tuvo que pasar momentos difíciles para entender que Dios estaba siempre donde quiera que él se encontrara y sin importar las circunstancias en las que él se estuviera encontrando, Dios siempre iba a estar a favor de David. Entonces, para que David pueda expresar ¿a dónde me iré de tu presencia? Tuvo que pasar por haber sido perseguido. Tuvo que pasar por haber sido enviado por su papá a llevarle comida a sus hermanos. Tuvo que pasar por estar en guerra con Goliat y por derrotar a alguien grande. Tuvo que pasar por estar escondido en una cueva. Es decir, él tuvo que pasar por circunstancias que le hicieron entender que de verdad Dios estaba siempre y en todo lugar. No es que él fuera y que él viniera. Y yo quisiera darle lectura a un versículo que tenemos aquí acerca de Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Y este capítulo en la Biblia se llama la insensatez de hacer votos a la ligera. En ocasiones cuando oramos a Dios, podemos sin querer vernos insensatos, indolentes, imprudentes, es decir, apresurados, de tal manera que puedes haber estado una hora en tu recámara y salir igual. Y no es porque Dios no te haga caso, sino porque tú te apresuraste a hablar, a pedir y no dejaste que Dios te dijera nada o tratar de entender qué pensamientos tienes
en ese momento. El domingo estamos preparando un mensaje donde vamos a hablar de cómo ser nuestro altar nosotros mismos. No quiero decir que no vamos a tener algo que ver con la iglesia, sino que lo importante es que nosotros tengamos nuestro tiempo con Dios. Pero vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, y les voy a explicar de qué se trata para darle pie a Fabi. Cuando fueres a la casa de Dios, voy a leer desde el versículo 1, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2 de Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Ok? En ocasiones, Fabi, nos apresuramos. En ocasiones llegamos y oramos físicamente rápido. Y la palabra de Dios nos enseña que no debemos de hacer esta parte de apresurarnos con nuestra boca. Tenemos que tener una reverencia física, una reverencia mental, una reverencia en nuestras palabras. Porque en ocasiones podemos caer en otra parte que es muy delicado y que escuchamos decir algunas personas. Es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo que yo hiciera tal cosa. Es que Dios me dijo y ya me habló ahorita en este momento. Y sabes, las cosas que vienen de Dios tienen su tiempo, tienen su fruto, pero ¿qué crees? También tienen su prueba. Así que no te estoy diciendo que te quedes callado, sino que no te apresures, ¿no? Sino que sepamos tener tiempo. Yo quería comentar esto en este Sí, así es, porque espacio. A veces, sobre todo, ¿sabes cuándo nos apresuramos mucho? Cuando estamos en una oración congregacional. A veces decimos tantas cosas que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Igual, bueno, no solamente en una oración congregacional, es cierto. Cuando estamos a solas con Dios, cuando no estamos en la dirección correcta, a veces nos cansamos y decimos, híjole, ¿cuánto oré? Porque ya pedí por los niños de la India, ya pedí por los de África, ya pedí por todo esto, y ya y ya pedí por los pues por los enfermos, ¿no? Por los gobiernos, por las iglesias del mundo, por mi papá, por mi mamá, por mi hermanito, por lo que tú quieras. Y ya terminas tu oración y en el nombre de Jesús, amén, ahí se quedó. Pero nunca, y esto es el tema principal de esta clase, nunca llegamos a la presencia de Dios. Porque orar tiene que ver también con una relación, y lo que decía Luis al principio, donde a veces tengo que quedarme callado para poder escuchar el corazón de Dios. Mira, y con respecto a lo que escribía Fer, dice, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. A veces, de verdad, tenemos que guardar silencio. Mira, es muy práctico. Y yo doy gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan en familia y por todas las cosas que nosotros podemos vivir. Porque cuando yo hablo, él habla, todos hablan, se hizo un desbarajuste, cada quien se fue con su berrinche a dormir, pero nunca tuvimos comunicación. ¿Y sabes qué? Lo mismo nos pasa con Dios. Entonces nosotros te digo, ya te echaste una carrera maratónica, bla 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 bla. Ya, ¿quién me faltó? Ah, me faltó mi vecino. Ah, me faltó fulanito. Y lo metes. Oye, ¿y a qué hora dejaste que Dios te hablara? ¿A qué hora dejaste que Él pusiera un pensamiento en tu mente? Yo creo donde que Él se hiciera manifiesto. Ese punto que estás tocando es el más importante, porque ¿cómo entender que Dios me está hablando? Porque hay muchas voces. La nuestra, que es natural, la de nuestros pensamientos, que se habla y se contesta. Pero yo te voy a decir algo, cuando algo viene de Dios, para no dejar en blanco esa laguna, Fabi, o ese punto, hemos podido experimentar de diversas maneras que Dios viene y te dice algo específico sobre un tema que estás tratando, que estás viviendo, ¿no? O te lleva a un lugar en la palabra y te da el versículo. A mí me pasa, de pronto estoy orando y digo, ¿qué voy a predicar? O tengo este tema, y me pasa que de pronto me da los versículos exactos. Y cuando yo llego,
al versículo, digo, ay, sí tenía que ver. En otras ocasiones también te voy a decir algo. He estado orando y viene a mi mente o nace en mi mente un pensamiento de un versículo de cierto libro, y en ocasiones me ha pasado que voy a ese capítulo y a ese libro y no existe. O no hay ese capítulo. Entonces digo, no, entonces ese era mi pensamiento. Era mi pensamiento. Así es. Pero es un ejercicio. Así es. Por ejemplo, a mí me confronta con mi realidad. O sea, yo no puedo. Bueno, sí puedes, porque cuando eres testarudo, la verdad, sí puedes darle la vuelta a Dios. Pero no descansas. Pero no estás en paz. Pero cuando Dios te confronta con tu realidad y dices, no puedo, me rindo, Señor. La verdad sí. Tengo que pedirte perdón por esto y esto y esto y esto. Créeme que empezaste a caminar en la dirección correcta, y te voy a decir por qué. Porque cuando terminas tu oración, te vas con paz. Si tú oras en la noche, terminas con paz y te puedes ir a dormir tranquilamente. Pero cuando te digo, te echaste una oración maratónica y nunca te fuiste en la dirección correcta para llegar a Dios, para tener comunión con Él, te cansaste, te fuiste a tu cama, si es que oras en la noche, y a veces hasta no puedes ni dormir. Y te lo digo por experiencia propia. Por eso, esta cuestión de la oración es una intercomunicación donde tú te expones con Dios, pero también dejas que Él te hable, que Él te ministre, que Él te dé paz. Mira, a veces estamos tan cansados, estamos tan correteados, recibimos información, sobre todo con estos temas que hoy estamos viviendo. Recibes un montón de información. Oras, pero te vas a dormir sin paz. No sé si les ha pasado. Sí pasa. Y la cuestión es que cuando tú vas en la dirección correcta, cuando eres capaz de decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Sí tengo miedo. ¿Sabes qué, Dios? Estoy preocupado. Estoy angustiado. Cuando tú desarmas, descubres tu alma delante de Dios, cosas empiezan a pasar. Porque entonces le estás diciendo tu condición, pero también le estás diciendo, pero te necesito. Te necesito y recurro a ti. Y dame lo que yo necesito. ¿Necesito paz? Dame paz, Señor. ¿Necesito fe? Dame fe, porque reconozco mi condición. Entonces estamos caminando en la dirección correcta. A ver, hay dos comentarios, bueno, damos la bienvenida también a Caro Esquivel, que nos está viendo. Un saludo a Caro y a su familia. Prima, esperemos que ahí el primo también se esté portando bien, por favor nos lo saluda. Y Patti dice, ¿por qué en oración a veces no escuchamos la voz de Dios? Entonces la voy a echar a Fabi porque mujer con mujer. No, para que Fabi le conteste. Y vale la pena que tú seas honesto, porque mira, gracias a Dios tenemos esta herramienta tecnológica para comunicarnos y transmitir y subir información. Pero si no lo hacemos de una manera didáctica y con comunicación con ustedes, va a ser solo pues un monólogo. Y pues para eso hay otros, ¿no? ¿O quieren monólogo? No, no les tenía que decirlo. No les vamos a hacer monólogo. Bueno, mira, a veces nosotros nos confundimos en esta cuestión. Una vez decía una amiga muy querida, esposa son amigos muy queridos de nosotros, dice, híjole, yo no sé cómo la gente dice que Dios le hable, dice, si su voz es como un trueno, dice. No, dice, yo no quiero, dice, porque ¿qué voy a hacer si Dios me habla si su voz es como un trueno? ¿Sabes cómo identificamos la voz de Dios? La voz, dice la Biblia, que la palabra de Dios está inspirada por Él. Entonces, si la palabra de Dios está inspirada por Él, Dios te está hablando. Es que se está poniendo bueno, perdón que te comente. No para cortar el comentario de Patti, pero sumo lo que dice Fer. Dice, yo creo que la finalidad de su oración o de tu oración, si te sientes en paz, claro que viene de Dios, pero solamente puede manifestarse su voz en la oración, o de qué otra manera podría sentir que viene de Él. Y entonces ya entramos en tema. Ok, cuando tú, después de que a lo mejor no vas a escuchar audiblemente, pero ¿sabes qué? A mí me ha pasado
que conforme estoy orando, conforme voy, primero le descubro a Dios lo que soy, lo que traigo, porque antes sí podía, y te lo digo así con sinceridad. Antes sí podía decir, bueno, pues si hoy no le digo a Dios esto, pues no va a haber problema. De todos modos estoy orando, O sea, póngame palomita, pastor, porque ya di mis 5 minutos. Yo estoy orando a Ni Dios. siquiera 10. Es que el asunto, mis 5. el asunto, Fabi, yo lo que entiendo de esta clase es que nos deleitemos. Que sepas la dirección correcta, o sea, a quién tienes de frente, quién está contigo, y eso es lo que decías, o sea, Dios no se puede ir y puede venir porque Él es omnipresente, o sea, Él está con nosotros. La cuestión es que nosotros le demos permiso. Por eso si tú has escuchado nuestra oración, cuando yo oro, por ejemplo, le digo, Espíritu Santo, te damos permiso de que tú hagas. Espíritu Santo, te pedimos que tú toques nuestra mente. Porque Dios no va a hacer nada donde tú no le abras puerta. Por eso Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es Apocalipsis 3:20. Si alguno escucha mi voz, y paso número 2, abres la puerta, entonces voy a tener comunión contigo. Pero ¿quién es el que abre la puerta? Pues nosotros mismos. Nosotros. Bueno, no es Dios que viene y, a ver, aquí voy a... Y fíjate que como decías, Fabi, puede suceder, si quieres también checar qué más nos dice, sí, puede suceder que tú y yo estamos en algún momento con escuchando a Dios, o tratando de escuchar a Dios, pero la verdad de las cosas es que nuestra multitud de palabras, la cantidad de cosas e incluso la velocidad a la que la decimos y la velocidad a la que nuestro ser quisiera o demandaría que le contestáramos o que fuéramos contestados, impiden el oír la voz de Dios. Yo les diría para todos los que nos están viendo y los que han estado preguntando, no te preocupes, no te apures, simplemente deleítate en Dios. Por eso estamos leyendo la palabra, por eso estamos en la actividad un capítulo por día y lo hacemos enfático y lo repetimos. Te invitamos a que estés leyendo el capítulo de Gálatas que estamos leyendo el día de hoy. Hoy tocaba el primer capítulo de Gálatas. Y es un capítulo importante porque también la iglesia de Galacia, Pablo les habla como una iglesia que en su momento fueron insensatos, que ya eran iglesia, que habían crecido, pero eran insensatos y tenían palabras importantes. Mira, hoy es día 15, entonces hoy toca el capítulo número 1, porque no vamos a ir conforme a la fecha, porque ya avanzamos en el mes. Mañana el capítulo 2 y así te vas leyendo. Cuando tú oras, cuando tú lees y disfrutas el estar en su presencia, disfrutas tener preguntas, indefectiblemente Dios te va a hablar en oración y te va a hablar a través de su palabra. ¿Cómo te das cuenta que habla a través de su palabra? Cuando dices, ah, caray, esto que me está poniendo es para mí y qué bueno que nadie más lo sabe, ¿no? Cuando sientes que algo que está diciendo es meramente personal y además que se acomoda a una circunstancia que estás viviendo, viene de Dios. Ahora, el siguiente punto es que luego no hacemos caso. Eso es lo peor. ¿Sabes? Bueno, nada más para terminar con la idea que te estaba diciendo, ¿cómo identificas? Y Patti también anotaba esto, ¿cómo identificas que sea la voz de Dios o seas tú mismo? Mira, cuando pero tiene que ser así. Cuando tú ya dijiste quién eres, lo que tienes, se lo pusiste a Dios, ya no le diste la vuelta, empiezas a orar, tu oración cambia. ¿Cómo escuchas la voz de Dios también? De pronto te empiezas a acordar de versículos, de partes de la Biblia que tú has leído. Y por ejemplo, cuando estamos orando ahora que hemos estado orando por nuestra nación y por esta cuestión que está pasando en nuestra nación y en el mundo, esta pandemia, y cuando, por ejemplo, si tú leíste el libro de Nehemías, vas a saber que Nehemías fue un intercesor y que oró no solamente por sus pecados. Entonces tu oración empieza a cambiar porque empiezas a acordarte de las cosas que están en la palabra y el Señor te empieza a guiar, porque la palabra dice que Él nos va a enseñar a orar como conviene, pero siempre y cuando nosotros vengamos sin maquillaje, siempre y cuando nosotros estemos, mira, bien transparentes delante de Él.
tu oración empieza a cambiar. ¿Cómo identificas? Lo más importante es que te vas con paz a tu cama. Pero si tú después de orar no sientes alivio en tu corazón, algo está pasando. O sientes como que no pasó. O sentiste que no pasó como que nada. Estuviste nada más hablando a lo loco, un monólogo. Y te vamos a decir algo por experiencia. Es bien importante que tú estés bien con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo. ¿Por qué? Porque incluso varones, nosotros que tenemos que orar, la Biblia dice que si no, nuestra oración no pasa del techo. O sea, tienes que estar bien. Ya no es un asunto donde si tú tienes la razón. Ya no es un asunto si ella tiene la razón o tú tienes la culpa. No se trata de eso ya. Dice Dios, vas a orar, qué bueno. Pero cuando entiendes que es dirigido a Dios, es como si tú y yo vamos a ir con el presidente. El que quieras. No tengo que poner el presente o el pasado o el que venga. No. Pero así vayas ante el presidente, te guste o no ese presidente, te empatice o no, hay formas de dirigirse. Hay tiempos para llegar, hay maneras de llegar arreglado, hay formas de vocabulario que tú no vas a utilizar y otras que sí vas a utilizar porque estás delante del jefe máximo de la nación. Así es con Dios, no es un asunto religioso. Por eso es que nosotros al orar y al estar rezando, pues de un momento a otro, pues nos podemos, no tenemos una plática con Dios. No tenemos una plática con Dios porque rezar no nos da plática con Él, ¿no? Pues sí, de hecho la palabra de Dios, bueno, ahorita vamos a ver esto. Dice así, la oración es una conversación. Por eso Jesús decía, no usemos vanas repeticiones. O sea, con repetir, o oraste hoy una cosa en la mañana, lo repites en la tarde y lo repites en la noche. Y al día siguiente lo vuelves a repetir. Por eso decía, no usemos vanas repeticiones. Y ponía este ejemplo de cómo es una oración dirigida. Es la estructura de una oración. Pero lo importante aquí es por qué. Y ahora que estamos en esta cuarentena, que todos los días me toca hacer comida diferente, y los más felices y los más beneficiados son mi familia. No comemos lo mismo todos los días. No comemos a lo mejor pollo con mole todos los días o huevito todos los días. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nos vamos a aburrir, que vas a decir, ya quiero variarle a esto. ¿Sí? Ahora, imagínate en la oración. Si tú llegas con Dios con lo mismo todos los días, lo mismo, usando una repetición, pues ¿sabes qué sería más fácil? Que te grabes. No, es en serio. Que te grabes. Y cada que vas a orar pones la grabación. Ajá, y pones la grabación. O sea, yo creo que... Así es, ajá. Yo creo que, si yo fuera Dios, yo diría, pues, me da igual que pongan una grabación o no. Porque estamos con lo mismo. Ese la es el comunicación... Punto. Perdón porque te he interrumpido. Pero ese es el punto del por qué no se trata de si en una religión u otra oran a Dios o le rezan. El punto es que cuando tú y yo repetimos lo mismo, creyendo que vamos a ser escuchados por Dios, atendidos por Dios y tratados por Dios, estamos en un asunto equivocado. Mira, yo tenía en el pasado una religión que mis padres y mis abuelos de ambos lados me habían enseñado y en su momento está bien porque finalmente sensibiliza tu vida, algunos sí, algunos no, pero cuando tú repites, cuando tú rezas, estás repitiendo. Rezar viene también de repetir, viene de religión. Religión significa tratar de unir como con una liga, tratar de religar. Por eso es que nosotros no repetimos una oración para cierta cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, mas tú cuando ores, cuando vayas a entrar con Dios, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, habla con tu Dios. Y dile, esto me enoja, esto me molesta, esto me hace tener miedo, esto me tiene en incertidumbre. Díselo como a cualquier persona. Y en ese momento estás orando. No tienen que ser exactamente palabras repetidas. Y aquí alguien podrá decir, bueno, hermano, lo que pasa es que nos dejó una oración, el conocido Padre Nuestro. Es una oración modelo.
¿Te acuerdas que hace un momento te dijimos que cuando oramos con Dios tiene que ser con un orden, con una estructura? Bueno, si tú analizas el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Primero se dirige al Padre, a la autoridad, y le da alabanza antes que pedirle. Es una oración modelo. Y acabo de escribirte que vamos a leer Salmo 34, versículos del 7 en adelante. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o los que lo respetan, y los defiende. Y te hablaba hace ratito de que tengas gusto por la oración y por la palabra. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así que en temas de escasez, para terminar mi comentario y pasarla a Fabi, en temas donde estamos teniendo épocas difíciles, Dios sabe que van a venir épocas difíciles, Él lo tiene planeado, pero dice, si tú me respetas, si tú te deleitas en mi palabra, si tú oras y te apartas un momento de todo este tiempo que tienes en los días, dice, nada te va a faltar. Y está escrito, por eso te puse ahí ya en la lista de comentarios el Salmo 34. Pero quería recalcar esto, Fabi, porque sí es importante que nosotros vayamos descubriendo y aprendiendo que orar con Dios no es un asunto de pesadez, es un asunto de deleite. Y por eso cada día que llegamos con Él, decimos cosas diferentes. Ok. Yahat acaba de escribir algo, para los que no sepan, Yahat es Fer. Yo no sabía, gracias Fer, gracias. Bueno, nuestra Fer dice que orar por, mira, una cosa es que tú repitas lo mismo siempre en la cuestión de ay Señor, besitos, buenos días, ¿no? Pero nunca descubriste qué es lo que está en tu corazón y no llegaste directamente a Él porque repetiste. Pero la cuestión de las peticiones, eso es otra cosa. Y ahí me acordé, ahorita no tengo el texto aquí, pero ahorita rápido te lo busco, de aquella viuda que llega con el juez injusto, ¿no? Y Jesús ahí nos estaba enseñando por medio de esa parábola que tenemos que ser perseverantes. Perseverar, 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 perseverar. Si bien no es lo mismo que repetir o usar una vana repetición, como dice la Biblia, como los gentiles que creen que por su mucha palabrería Dios ya los escuchó. Pero sí, esa parábola te invita a perseverar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estás pidiendo por la salvación de una persona, que eso es lo que en este momento nos tiene que preocupar más que cualquier otra cosa, aún más que las cuestiones materiales. Y estás orando porque alguien de tu familia se está perdiendo. Y si todos los días se lo llevas a Dios, créeme que Dios está escuchando nuestra oración. Y a eso se refiere la parábola del juez injusto, que llega la viuda y era un hombre malo y la viuda le decía acerca de su asunto un día, 2 días, y este hombre era un hombre malo. Y dice la Biblia que llegó un momento en donde dijo, ay, ya, le voy a hacer caso porque todos los días viene con el mismo asunto. Dice, si en los hombres que son injustos por la perseverancia, pero es una cosa muy diferente a la repetición, la mucha palabrería repetitiva, sí, que por su perseverancia esta mujer fue escuchada por el juez. Y en ese sentido, perdón, amor, perdón, también me recuerda una cosa. Fíjate que a veces nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón o estamos pidiendo por el alma de una persona y vemos que pasa un día, que pasa una semana y tú ya no vuelves a mencionarlo. Dices, no, pues es que al fin Dios no me escucha. A ver, el ejemplo de la viuda es que la viuda perseveró hasta que vio la respuesta a esa petición. Pero aquí lo que nosotros estamos aprendiendo es que nosotros tenemos que perseverar, porque a veces estamos pidiendo algo y no llega en el momento. Y no sé si te acuerdas que una vez yo les platicaba, y a veces no llega en ese momento. Por ejemplo, ay, es que yo le estoy pidiendo a Dios que me saque la lotería. ¿Sabes qué?
Si no es para ti que te saques la lotería, porque eso te va a llevar a apartarte de Dios, a que te lo gastes en tus deleites, créeme que no te va a llegar que te ganes la lotería. Pero si tu propósito es otro, ahí ya sería diferente. Es que ahí es cuando oramos en dirección a lo que a Dios le interesa, a lo que Dios le importa, lo que Dios quiere, lo que Dios necesita para su reino. Y ahí estás dejando de lado lo que solamente a ti te gusta. Por ejemplo, Yahat decía, bueno, es que si está bien orar muchas veces por algo. Bueno, aquí hay dos temas y el pastor Víctor lo ha enseñado muy bien. Él nos ha dicho que tenemos que tener la certeza de que si nosotros oramos, Dios ya lo escuchó. Y Él finalmente lo va a atender en el momento que Él considere pertinente. Pero si tú quieres ser insistente con algo, también está bien. ¿Por qué? Porque sucede algo que dice en Hebreos 11:6, cuando habla de que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, tiene que orar, tiene que acercársele con fe, no nada más para pedirle y ya. Entonces, en ocasiones Dios permite tal vez no dar respuesta inmediata, pues también para ver qué tantas veces vamos a regresar a Él, si de veras nos importa el asunto, ¿no? Porque como dice Fabi, de pronto nos encargan peticiones de oración y estamos orando y vamos por la persona y decimos, oye, ¿cómo va tu oración de esto que nos pediste? Ah, ya se me había olvidado. Entonces, no urgía, ¿no? Entonces, sí puedes estar orando. Y resulta que a veces así. a nosotros nos llegan solicitudes de oración y de verdad, nosotros oramos por eso, pero la persona que le afecta no ora. Y ese es un punto muy delicado. Es más, los invitamos a la reunión que nos volveremos a activar primero Dios y con más fuerza los sábados de 4 a 6 de la tarde y los invitamos a que estemos orando juntos y no llegan. Pero si yo te enseñara nuestra lista de oración, nuestra lista es muy grande. Y a veces, de verdad, nosotros tenemos que ser perseverantes, muy perseverantes. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el Señor decida. A veces oramos por personas, pero cuando tu corazón no está afianzado a Dios, y esto es algo que yo he aprendido, cuando tú no estás afianzado a Dios y no cumplimos esa parte que es el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, pero estás orando por una persona. ¿Qué crees que pasaría si esa persona llega? ¿Sabes qué? Te puedes perder con esa misma persona. Pero a veces tiene que tardar un poco para que tú primeramente te afiances en Dios, lo ames a Él con todo su corazón, con todo tu corazón, y después, pase lo que pase, tú puedas decir, ok, estoy preocupada por esta persona, pero ya no me quita la vida ni el aliento, ya no me quita el sueño. ¿Sí me entiendes? Fíjate que Sandy Porras, el esposo de Juanita. Sandy, mucho gusto. ¿Cómo está? Dicen, ¿cómo le va, señor? Mucho gusto. Mucho gusto. El hermano hashtag mucho gusto lo pueden buscar en redes sociales. Sandy dice, es que en ocasiones queremos soluciones rápidas. Así es. Esto habla de que tú puedes ser una persona, Sandy, que a lo mejor sí está dispuesta a esperar. Y fíjate que esperar en Dios te hace crecer. Porque si todo lo que Dios nos diera, no, al revés. Si todo lo que pedimos a Dios nos lo diera rápidamente, cada vez le pediríamos con mayor rapidez. Cada vez le pediríamos con mayor prontitud. Y no aprenderíamos a esperar y a disfrutar y a entender lo que podemos aprender en los tiempos de Dios. Mira, yo de veras doy gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo de cuarentena. Hemos salido a la calle, hemos ido a comprar algunas cosas para comer. Y sí, de pronto cada día el panorama luce más desolador físicamente, más feo. Bueno, de este lado, sí, de este lado del estado. Estamos nosotros. Ajá. Y yo le decía a mi esposa hace rato, oye, yo no recuerdo que a mí me haya tocado pasar algo así o a ti, y pues somos como del mismo año, no de la misma rodada, pero el mismo año. pero no, nunca nos había tocado vivir nada de esto. Y entonces ella me dice, no, pues es que esto realmente es histórico. Pero ahora estamos teniendo tiempos en casa. Mira, les compartí en el grupo de discipulado una imagen chistosa, un meme que llegó por ahí, donde está el planeta Tierra y está el diablo y le dice a Dios, con el COVID-19 te cerré todas las iglesias. Y Dios le dice, pero abrí una en cada casa.
Entonces, te equivocas, le dice, porque abrí una en cada casa y mejor aún en cada persona, porque hoy estamos teniendo lecturas semanales, estamos teniendo estas clases que son semanales, estamos teniendo tiempos para aburrirnos y desesperarnos, sí, seguramente sí, pero también tenemos una herramienta donde podemos leer la Biblia y deleitarnos. Hermano, es como para que si esto se va a ir después de abril, es como para que te acabes la Biblia, de veras, es como para que dijeras, ¿qué voy a hacer en tanto tiempo? Y todo eso, bueno, a lo mejor vas a trabajar alguna actividad del día a día, pero te aseguro que si te propones ya no pararte a las 12 del día o a las 10 de la mañana, sino más temprano, sí te puedes echar casi la mitad de la Biblia. Y no solo por apurarte, sino por deleitarte en Dios. Entonces, hoy tenemos tiempos hasta obligados. Y yo creo que Dios está esperando cuántos de nosotros que le conocemos o que estamos aquí compartiendo a través del internet, pueden ustedes llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a buscar a mi Dios. Recuerden, todo este material está también siendo cargado horas o minutos después en nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar como Restauración Naucalpan, ahorita se los escribo. Les agradeceríamos mucho que le puedan dar seguir y mirar los otros materiales, no por otra cosa, sino porque hemos hecho ese esfuerzo que nos hemos dado cuenta, no sabíamos muchas cosas de cómo hacerlo, aunque parece fácil, para que tengas materiales disponibles, porque hay muchas personas que les es fácil el YouTube y lo pueden encontrar ahí. Entonces, súmate y suscríbete y puedes tener más materiales de estos. Así es, dice también Erika, te mando muchos saludos, Erika, qué gusto saber que nos escuchas. Un saludo a nuestros niños allá, a tus hijos que ya están muy grandes. Dice Erika, debemos esperar el tiempo de Dios porque sus tiempos son perfectos. Así es, Erika, y a veces nosotros no entendemos, y de verdad, mira, no te desesperes. Sé como esa viuda que llegaba con ese juez injusto perseverando en su oración. Porque a veces lo que nos pasa a nosotros como seres humanos es que nos desesperamos, nos enojamos y a veces, ¿qué crees? Nos enojamos con Dios. Y nos enojamos con Él porque, porque pensamos que Él no nos escuchó y eso no es cierto. La última predicación que dimos en el salón, nuestro último servicio, dice la palabra que Él nos escucha. No me acuerdo ahorita el versículo, te lo busco. Pero no nos enojemos por las cosas que nosotros, como bien decía Sandy, queremos así, mira, rapidito. Pensamos que nuestros tiempos son los de Dios, pero no es cierto. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabrá en el momento exacto donde lo vas a recibir. ¿Sale? Bueno, yéndonos más en esta cuestión, nos salimos un poquito, pero qué bueno que nos desviamos un poquito porque también estamos respondiendo a sus preguntas. Una vez la mujer samaritana le dijo a Jesús, dice que dónde se adoraría a Dios, si en Jerusalén o en una montaña sagrada. Quería saber en cuál de estos dos lugares. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sobre todo estemos en ese tiempo, en ese lugar especial con Dios, donde nadie nos escucha, donde nadie nos ve. Yo en lo personal prefiero estar ya cuando todos se fueron a dormir, pero como ahorita se están yendo a dormir muy tarde, pues mañana me quedo más tarde, ¿no? Ya es del otro día, ya es de madrugada. Pero el domingo me pasó algo bien bonito. Ya no podía dormir, a las 5:30 me desperté y yo ya no podía dormir. Y me metí a la recámara de uno de mis hijos porque hicieron su pijamada y estaban durmiendo ahí en la sala. Y me puse a orar, me puse a leer la Biblia y me sentí lo que hace poco una persona nos describía. Quiero ver cómo amanece. El ver el cielo amanecer, eso le llenaba de mucha esperanza de saber que estaba vivo. Y vieras qué grata experiencia fue estar en la presencia de Él, estar orando, estar leyendo su palabra y estar viendo cómo empiezan un nuevo día. Entonces, pero tienes que estar en ese lugar secreto, en ese lugar donde estés tú solito, solita en mi caso con Él, ya sea de noche, ya sea de día. Y la mujer samaritana decía, ¿habrá algún lugar, algún monte sagrado, o será Jerusalén? Porque esa era la disputa entre ellos, ¿no? A ver quién tenía la razón y quién tenía el dominio de qué. Y Jesús le dijo a la mujer, dice,
Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ah, sí, porque buscaban dónde. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es. Porque también el Padre, tales adoradores, siempre nos pasa, adoradores, buscan que le adoren. Que le adoren, en espíritu y en verdad. ¿Y dónde crees que es ese lugar? Donde tú estás solo, sola con Él. ¿Sale? Mira, de todas las horas que tenemos en el día, y sobre todo hoy, que son muy palpables todas las cantidad de horas que solemos tener para nosotros, yo te voy a decir cómo hacerlo práctico, porque a lo mejor tu pregunta es, ok, ¿cómo le hacemos? ¿Le construyo una habitación física? ¿Saco los muebles de una habitación y que no se use para eso? Bueno, quiero decirte que conozco gente que lo hace, ¿eh? En su casa, conozco pastores que dicen, en su casa tengo una habitación dedicada para orar, y no se hace otra cosa en ese lugar para orar. Si tú lo quieres y lo puedes hacer, qué bueno. Pero aún más importante que el lugar es el tiempo que tú le dedicas, ¿sí? Porque no todos estamos en esa posibilidad, ¿verdad? Pero Dios dice, entra y cierra la puerta. Oye, de las más de 12, 13 horas, 14 horas que podemos estar despiertos hoy día, ¿será posible? Y te lo pregunto con respeto y distancia, ¿será posible que tú y que yo, mi esposa y mis hijos, le dediquemos por lo menos 30 minutos a Dios? ¿Será posible que Él pueda tener el diezmo de nuestra cantidad de horas? Sería 1 hora y 20. Ya ni siquiera es la 10ª parte, sería como la mitad o la 8ª parte. Nunca fui bueno en los famosos quebrados, pero tú me entiendes, ¿no? ¿Será posible que le demos a Dios 20 minutos? Y déjame decirte algo, no vayas a caer en el peligro de la forma, como tanto en el fondo. No es tanto la cantidad de tiempo, porque a mí alguna vez nos pasó, yo estaba orando y decía, ya llevo 5, ya llevo 10 minutos, ya cumplí 20. Y en ese intentar encontrar cómo hacer las cosas correctas de Dios, una vez el pastor Víctor dijo algo, puede ser 5 minutos, pero los 5 minutos más poderosos de todo tu día, de todo tu tiempo en ese momento. Claro, si estás con el Rey de Reyes, debería de deleitarte, debería de darte gozo saber que tú y yo, hermano, tenemos entrada directa con Dios, incluso ni siquiera como estemos. Incluso Dios no pone barreras para poder entrar con el Señor, sino dice, tú y yo tenemos no tenemos barreras para poder entrar con Dios. Imagínate que en este tiempo de cuarentena fuera el tiempo cuando en el Antiguo Testamento se requería de un sacerdote, de una persona para entrar al lugar santísimo y que Dios escuchara las oraciones y las pudiera atender. Si estuviéramos en cuarentena, para empezar, no podríamos llegar con esa persona. Y ahora dice la palabra que Jesús es el sumo sacerdote. Y Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro amigo. Él es nuestro abogado. Él es nuestro salvador. Solamente Él dio la sangre suya para que podamos ser salvos y ser escuchados. Y la palabra de Dios dice, porque Él quiere que todos provengan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Por lo tanto, es mentira mental y del diablo y mentira como lo quieras ver, pensar que Dios no te va a oír. Pensar que Dios ya no quiere nada contigo porque le has fallado una o muchas veces. Pensar que Dios ya no te va a dar otra oportunidad. Eso es una mentira, porque Dios dice, quiero que procedan al arrepentimiento, que vengan y que me busquen. Por eso las cosas que más edifican tu vida, como puede ser el tiempo de la oración, es personal. El recibir a Cristo es personal. Ser salvo, incluso el diezmo que tú das, que lo enseñamos en clases pasadas, es personal. Tú no se lo puedes pedir prestado a otra persona. El tiempo que dedicas a la iglesia para escuchar la palabra es personal. El tiempo que tú dedicas a leer la palabra es personal. Y así es como vas creciendo. Y en la medida que tú te juntas y te acercas a Dios, Dios te hace entender que el lugar donde le adoras es también en tu corazón, pero haciendo las cosas como Él dice, en los tiempos que Él dice. Y entonces ahí ya vimos, hermanos, que por muy estructurada que sea una religión, le queda chica a Jesucristo, porque Él es el Salvador de nuestras vidas. Y Él es el camino, Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida.
Y nosotros tenemos que esforzarnos para creer en Él, para buscarle, para pelear tu bendición. Y como decía Fer hace rato, es que cómo sé si Dios me habla, o decía Patti también, u otros por ahí. Bueno, te digo una cosa, pelea tu bendición. Señor, quiero que me hables. Quiero pedirte que me hables, quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu paz, fuera mis emociones, fuera mis intenciones, fuera lo que yo quiero. Señor, enséñame a escuchar tu palabra, enséñame a saber que me estás hablando, porque el día que lo aprendas, no te la vas a acabar. El día que aprendas cómo Dios te habla, te contesta, incluso si te dice que sí o no, te va a deleitar igual. Porque en ocasiones entendemos que el hecho de que Dios conteste, fíjate lo que te voy a decir, implícitamente lo pensamos, que Dios conteste mi oración significa cuando tengo un sí. ¿Y qué tal cuando Dios te contesta y te dice no? Cuando Dios te dice ahorita no, cuando Dios te dice después, te está dando una respuesta. Pero mira, si yo pudiera oír la voz de Dios físicamente, uno, pienso que no estoy preparado. Dos, pienso que pues no me la acabo. Y tres, pienso que nos enamoraríamos más de Él y quisiéramos estar ahí, como cuando vemos alguna serie en la televisión y estamos pendientes del siguiente capítulo, así con Dios. Entonces, es a lo que queremos llevar. Perdón, ya me... Yo nada más para terminar y que quede claro a quién nos estamos dirigiendo y que de verdad Dios nos escucha. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocarán y vendré y orarán a mí y yo los oiré. Fíjate nada más lo que dice Dios, o sea, todo lo que tú le has dicho en oración, de verdad, no creas que se perdió ahí por el limbo. No, Dios nos está escuchando. Y dice también, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Esto es en Juan 15:7. Y dice... Primera de Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque también aquí tiene que ser muy claro, yo no puedo pedir el coche del vecino. No codiciarás. O no puedo pedir al vecino. No. ¿No? Porque ya tengo aquí a mi esposo. Ten mucho cuidado con lo que estamos pidiendo, sabiendo a quién te estás dirigiendo. Es que cuando tú sabes delante de la presencia de quién estás, no pides barbaridades. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero, ¿escuchaste bien lo que dice? De acuerdo a su voluntad. Inclusive a veces puede ser tan oculto la cuestión que tenemos en nuestro corazón, que a lo mejor podemos, inclusive, pedir cosas tan increíbles como que le vaya mal a otra persona. O que le pase algo para que aprenda. Ajá. No, eso no es voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Porque Dios no obra en la vida de las personas conforme a nuestras formas de proceder, conforme lo haríamos, conforme nos gusta. No, la verdadera deleite en Dios no es una religión. Y te voy a dar un salmo que fue para mí clave en mi juventud. Y dice, Salmo 37, verso 4, y vuélvelo a leer, porque esa es la clave de lo que tienes que hacer y cómo comportarte. Deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él va a hacer. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y esto es un tema de oración. Salmo 37, verso 7. El que sigue es clave. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Ok? Y sigue diciendo ahí. Te recomiendo que lo leas terminando la transmisión. Salmo 37, todo el salmo para que tengas toda ese contexto. Pero llama mi atención, guarda silencio delante de Dios. Entra a la presencia en tu cuarto y ponte a orar
Y no es que te apresures a hablar para que apliques lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, sino que tú digas, Señor, voy a guardar silencio, aquí está mi ser, toma y haz de mí como quieras y como te plazca. Mira, si la Biblia dice que Él hará, yo estoy hecho, hermanos. No importa si vienen crisis, si vienen problemas, si sube o bajan los precios o el dólar, o después la gente está preocupada cómo vamos a regresar. Si la Biblia dice que yo me deleite en Él, yo estoy hecho. Yo estoy hecho porque la palabra de Dios dice que no ha visto justo desamparado, ni su simiente, sus hijos, que mendiguen pan. Entonces habrá cosas que a lo mejor en este tiempo te serán quitadas, te serán retenidas, te serán aplazadas, pero Dios nunca llega tarde. Y son momentos clave donde a lo mejor tú puedes sentarte en la mañana y decirle, Señor, yo te pido que hoy me ayudes a ver tu provisión milagrosa. Y a lo mejor alguien llega a tu puerta y te da algo, no sé. Son momentos donde la iglesia, las personas, tenemos que estar dispuestos a recibir los milagros de Dios, pero Él también que encuentre en nosotros verdaderos adoradores, no verdaderos religiosos, no verdaderos llenos de conocimiento. Dice, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Si tú tienes un instrumento en tu casa, y yo lo he pensado, no necesitas estar en un grupo, puedes entrar a tu recámara y puedes empezar a cantarle algo a Dios. Cantas... Y aquí es donde muchos dicen, ay, no. Yo quería que me escucharan en vivo. Y ¿sabes? Y eso es, perdón, no, pues seguramente... es cuando no vamos con esta palabra que te leía al principio, prosechumai, cuando no estamos caminando en la dirección correcta, cuando no vamos a Dios, sino que queremos cumplir con las expectativas de los que están alrededor de nosotros. Cuando puede ser sin foro o con foro, Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Para los músicos, y perdón si nos alargamos, pero fue un tema que ustedes empezaron a sacar y está bien, es importante, pero te voy a decir algo. Una persona, yo creo que Dios diría algo, tocas igual, con la misma intensidad, con las mismas formas físicas, cuando estás solo en el rincón de tu recámara que cuando estás frente a 100, 40, 50 personas. Si no es así, hay una motivación incorrecta que tenemos que llevar a Dios. El domingo voy a hablar acerca del altar y de cómo nosotros, Dios busca que seamos un altar, y lo voy a dar con bases bíblicas, no con base a lo que yo sepa. Eso es lo de menos, no importa lo que yo pueda conocer. Pero el lunes estuve orando y creo estar entendiendo que Dios quiere que hablemos del altar que somos nosotros. Porque una de las cosas que te adelanto es que dice que todo lo que toque el altar será santo, será purificado, será limpio. Y en ocasiones no queremos llevar nuestros pecados o nuestras broncas ahí a ese altar porque sabemos que Dios va a limpiar algunas cosas, pero les spoileé la predicación. Pero ya vamos adelante. Sí. Y bueno, ya nada más terminamos, dice Fer, cuando oro así, dice, yo termino llorando. Y te voy a decir por qué. ¡Qué bueno! Porque, y esto como una conclusión lo vamos tomando, cuando sabemos quién está delante de nosotros, cuando estamos en esa dirección correcta de llegar a Dios, no llegar a los demás, vas a experimentar esto. Tu oración se te hace más fácil. ¿Por qué? Porque no vas a estar dándole vueltas al asunto. Vas a tener fe, tu fe va a crecer. Vas a tener un cambio en tu actitud. Ya no vas a ser la misma persona. Vas a sentir el amor de Dios. Y también va a pasar que te vas a entregar absolutamente a su persona. Y hay cuando tú te entregas absolutamente, entonces viene un rendimiento de tu alma a Dios. Bueno, con esto concluimos esta clase de el secreto de la presencia de Dios. Haz tus anotaciones. Creo que hoy llevas bastante material para que si quieres volver a ver el video, velo, haz tus notas. Acuérdate que esta es la segunda clase de discipulado formal que vamos a tener un tema especial cada miércoles y vamos a estar solventando todas las dudas que podamos tener. Lo pueden ver en YouTube. Lo podemos ver en YouTube. ¿Te parece si oramos? ¿Te parece si oramos y le pedimos a Dios que aprendamos a orar como a Él le agrada? Y tienes tarea.
Cuando estés en ese lugar del cual habla la palabra, en ese lugar donde estés tú y Él, en ese aposento, descubre lo que eres realmente. Quítate la máscara. Y no estoy hablando de la canción ni de las luchas. Quítate la máscara delante de Dios y descubre tu corazón, lo que traigas, lo que tengas. Vas a ver y me lo vas a decir ahora que nos veamos o nos lo escriben, que algo pasó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hay cosas que tú nos sigues enseñando y de verdad, aunque este tema de tu presencia tal vez sea un tema que ya muchos dominamos, tú nos sigues enseñando cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, Señor, a orar como conviene, que estemos sobre todas las cosas bien conscientes de a quién nos estamos dirigiendo. ¿Quién es la persona que está aquí? Padre, enséñanos a orar como conviene, como dice tu palabra. Y enséñanos a ser transparentes contigo, Señor, y poder entregarte todo. Lo que nos gusta, lo que nos da alegría, pero también lo que nos causa preguntas, tristezas, preocupaciones. Que podamos entender que tú eres el Dios que está con nosotros. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos que nos miran. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y estamos despedidos.